los derechos humanos existen, pero ¿para qué están ahí? ¿Por qué son importantes que los conozcamos, que lo conozcan también algunos círculos políticos, sociales, culturales, etcétera, ¿verdad? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, creo que es una etapa y hay muchos autores que coinciden en esto, sobre todo Hinckelhammer y todos los autores latinoamericanos, que es una época donde se habla mucho más de derechos humanos que en cualquier otra época, digamos, ¿no? Los derechos humanos comienzan por sobre todo como una limitante al poder de los estados, porque luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se cometen tremendos asesinatos a las poblaciones por las decisiones de sus estados y de sus gobiernos, ¿no? Entonces ahí el punto radica en que los derechos humanos, sobre todo los derechos de primera generación, porque se dividen en 4 generaciones, están vinculados a limitarlo el poder de los estados, a tratar de respetar la vida de las personas y sobre todo el hecho de que son universales, ¿no? Universales para todos los sujetos. Entonces esto para las nuevas sociedades, sobre todo en el siglo XXI, a finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI, marca las relaciones sociales, ¿no? Como tal, o sea, no hay una relación entre sociedad y Estado que no esté mediada por los derechos humanos. Y esa es más o menos la tentativa del paradigma de los derechos humanos, ¿no? Entonces es un concepto muy paradigmático, nos abarca a todos y ahora no hay ni movimientos sociales, ni organizaciones sociales, ni instituciones que no tengan en cuenta los derechos humanos, ¿no? Por eso es tan importante el análisis de estos, ¿no? Es muy importante su existencia y como tú dices, yo lo veo ahorita como una especie de gráfico, como un puente, pero al mismo tiempo como una protección entre, como tú dices, las barreras del poder quizá y la barrera social, de lo que es la condición humana, de lo que es la vida humana en general. ¿Tú cómo ves, con un análisis ya un poco más particular, la educación en Bolivia con respecto a los derechos humanos? Creo que no se ha interiorizado, digamos, ¿no? Los derechos humanos en la educación. Por ejemplo, aquí comparando con el caso argentino, hay muchos estudios sobre la memoria y sobre todo reivindicaciones en contra de las dictaduras, digamos, por todos los vejámenes que se habían cometido en los derechos humanos, digamos, ¿no? Y en el caso boliviano parece que si bien hay una retórica de hablar mucho de estos temas, las vulneraciones de los derechos humanos en la dictadura y todo esto, creo que no ha penetrado, digamos, en las currículas educativas, digamos, ¿no? Entonces no tenemos ni en las universidades materias que nos hablen de derechos humanos, ni tampoco en el colegio que nos hablen de derechos humanos, ¿no? Confundimos en general y decir cualquier acto de persona a persona, digamos, que sea una vulneración, es ya una vulneración a los derechos humanos y nos limitamos con eso, cuando en realidad los derechos humanos están sobre todo vinculados a las estructuras como tal, que son las que vulneran individuos, no tanto de individuo a individuo solamente, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas son fundamentales para que crezca, digamos, el concepto de los derechos humanos en Bolivia, pero a pesar de eso tenemos una constitución que es de las más avanzadas en Latinoamérica y que considera hasta los derechos de tercera generación, digamos, ¿no? Pero son las contradicciones tan grandes que tenemos en Bolivia de nuestras leyes y la realidad social, digamos. ¿Por qué crees que un individuo debería conocer sus derechos? Porque es necesario completamente para empezar pueda defenderse frente a la sociedad, frente a los estados, frente a las estructuras y por el otro lado también que sepa relacionarse con los otros, ¿no? Porque los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí es una base del relacionamiento, un común denominador que si lo podríamos cumplir, digamos, a más profundidad, tendríamos ahí un buen común denominador para un respeto ciudadano o entre individuos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores maneras en las que una persona puede hacer respetar sus derechos humanos? Ya, creo que es importante que las personas, sobre todo, entiendan que si bien el instrumento jurídico es fundamental, los derechos humanos no son netamente jurídicos y su esencia principal no es jurídica, sino es social. Entonces, en este sentido, tienen que comprender las personas que los derechos humanos se hacen en el día a día, como tú decías, en el relacionamiento entre los sujetos, entre las demandas de los propios sectores de la sociedad, digamos, que pidan un respeto a los derechos humanos o que incorporen a sus demandas propias los derechos humanos, y creo que esa es la principal manera. Y esto quiero recalcar de que los derechos, además de ser una construcción social, también son de la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que ha instaurado, en el caso boliviano el 76 con la Asamblea de Derechos Humanos, en el caso argentino en el 75, las primeras instituciones de derechos humanos, y que parten de la sociedad civil, no del Estado, no de la Defensoría del Pueblo, que también es parte de la estructura estatal, sino de la sociedad, y esto es fundamental, digamos, ¿no?